compuestos orgánicos, estudia a los compuestos orgánicos, derivados del carbono. Cuando nosotros hablamos que son derivados del carbono, quiere decir que en su composición vamos a encontrar carbonos. Derivados del carbono. Y aquí mismo lo voy a agregar, excepto a los óxidos, dióxidos, carbonatos y algunas otras sales. ¿Sí? Excepto a los óxidos, los carbonatos y algunas sales. ¿Cómo así, profesor, algunas sales? No entiendo. Mira, ve, cuando yo te hablo de excepto algunos óxidos, por ejemplo, yo te puedo hablar aquí, acá abajito lo voy a agregar, el monóxido de carbono, no lo estudia la química orgánica. El dióxido de carbono tampoco lo estudia. El carbonato de calcio tampoco lo estudia. El ácido carbónico tampoco lo estudia. ¿Sí? ¿Qué más? En este caso podríamos hablar del cianato de amonio. Tampoco lo estudia la química orgánica. El cianato de amonio tampoco lo estudia la química orgánica. Y algunos otros compuestos que presentan carbono. Pero la mayoría de los compuestos orgánicos, mi estimado, lo estudia la química orgánica, ¿sí? Lo que yo te menciono acá, lo que está con amarillo, son compuestos inorgánicos. A pesar que tienen carbono, no lo estudia la química orgánica. Entonces, ahí está. Mi estimado, ¿alguien define la química orgánica como la química de carbono? ¿Sí? La química orgánica también es conocido como la química del carbono. La química orgánica es conocida como la química del carbono. Es conocido como la química del carbono. Y dime, ¿y quién lo define así? ¿Quién lo define así? Como la química del carbono. Como la química del carbono. ¿Sí? Quien lo define así, mi estimado, lo voy a agregar, tampoco lo... Kirchhoff. ¿Sí? Así me parece que es. Es el que se encarga de definir a la química orgánica como la química del carbono. Entonces, es algo que estamos ya generando con respecto a la química orgánica. Ahora, profesor, ¿qué diferencia hay entre la química general y la química orgánica? No hay diferencia. ¿Por qué? Porque la química en sí, en general, estudia la materia, tanto en su composición, estructura y propiedades. Acá también, la química orgánica estudia la materia, pero nos basamos especialmente ¿en qué? En los compuestos orgánicos. Y lo va a estudiar en su composición, estructura, propiedades y aplicaciones, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar, mi estimado, vamos a generar una breve reseña histórica. Reseña histórica. Nos mencionan que en ese tiempo, año 1820 aproximadamente, aparece un personaje, ¿sí? Aparece Jacob Berzelius.
aparece Jacob Berzelius. ¿Sí? Jacob Berzelius, mi estimado, era una persona que hablaba de la vida, hablaba de los compuestos orgánicos y de dónde provienen. Jacob Berzelius genera, mi estimado, una teoría, o él es el fundador de esta teoría. ¿Cuál es esa teoría, Jesús? Teoría vitalista. Aquí me habla de una teoría vitalista. Exacto. La teoría vitalista nos menciona que hay una fuerza vital. Fuerza vital. Pero ¿cómo así, profesor? No entiendo. Escúchame bien. En la teoría vitalista, tenemos que hablar de lo siguiente. Jacob Berzelius decía que todo compuesto orgánico, yo siempre me equivocándome con estos nombres raros, con las letras, decía que todo compuesto orgánico proviene de un ser vivo, ¿sí? Todo compuesto orgánico proviene de un ser vivo. Ese ser vivo puede ser animal o vegetal, ¿sí? Entonces su teoría menciona que todo compuesto orgánico proviene de un ser vivo, Y cuando hablamos de un ser vivo nos estamos refiriendo a animal o vegetal, o planta, ¿no? Animal o vegetal. Mira, eso es lo que nos dice Berzelius, ¿sí? Es como hoy en día yo te puedo decir que nosotros los humanos, claro, los humanos pueden en este caso tener hijos, ¿correcto? Engendrar, si podría decirlo así. Pero, bueno, eso se basa en la teoría. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, oye, un robot, que hoy estamos con esta generación de los robots, un robot puede tener hijos? Dices, no se puede. Porque para que pueda una sustancia crear vida, debe ser un ser vivo, porque todo compuesto orgánico proviene de un ser vivo, ¿correcto? Todo compuesto orgánico proviene de un ser. Un momentito. Dime. Me llama y no tiene saldo. Listo. Entonces, eso nos menciona la teoría vital. Profesor, ¿y por qué nos dice que todo compuesto orgánico debe provenir de un ser vivo? Porque todo ser vivo presenta la fuerza vital. De ahí viene su nombre, teoría vitalista. ¿Correcto? Más adelante, en el año 1824, 1829, Jacob Berzelius trabajaba en su laboratorio y tenía a su discípulo, ¿sí? Hablamos en este caso de Friedrich Wöhler. Bueno, algunos se agregan. Los nombres tampoco te van a decir, oye, escribe bien el nombre del personaje, o te ven ABC con WOLH, ¿sí? Ahí, por ejemplo, es Friedrich Wöhler, en algunos está, mi estimado, ahí está, mira, uno está así, en otros textos tú le encuentras lo que yo he agregado ahí, así, Friedrich Wöhler. Federico, ¿sí? Año 1824, 1829, también el año es irrelevante, no tanto la universidad te pide los años como tal, ¿sí? Pero hay que ver qué es lo que hizo este personaje. Friedrich Wöhler dice que era un ayudante de Jacob Berzelius.
Jacob Berzelius le dice a Friedrich Wöhler, ¿sabes qué? Voy a descansar, voy a casa, quédate a cargo del negocio, del laboratorio, con calma y tranquilidad. Vaya, patroncito, le dice, yo me quedo a cargo del negocio. Cuando este se va, mi estimado, Friedrich Wöhler se queda, pues dice, estoy aburrido. Y comienza, mi estimado, a trabajar con compuestos inorgánicos. Uno de ellos, el cianato de amonio. ¿Sí? Mira lo que hace Friedrich Wöhler. ¿Ah? Friedrich Wöhler lo que hace, mi estimado estudiante, es trabajar con un compuesto. Bueno, dice, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Espérate un momento. ¿Quién llama otra vez? Le mando a hacer algo a Marcano y no sé. Dice, ¿cómo así? Espérate. No, Marcano, hay una promoción, no una promoción. Si no hay promoción normal. Listo. Friedrich Wöhler, él trabaja, mi estimado, con un compuesto inorgánico. Él en el laboratorio dice, estoy aburrido. Ahí no tenía celular, pues, ¿no? No estaba jugando con el celular, no tenía el WhatsApp, nada. Estaba aburrido, voy a coger los compuestos que están acá. Y un compuesto inorgánico, mi estimado, él comienza a trabajar de una manera en la cual sintetiza, sintetiza o genera una síntesis y un compuesto inorgánico forma un compuesto orgánico. Profesor, ¿cómo así? Un compuesto inorgánico ha creado un compuesto orgánico. Profesor, pero ¿acaso usted no me está diciendo que Berzelius dijo en su teoría vitalista que todo compuesto orgánico debe provenir o proviene de un ser vivo? Y este no es un ser vivo, es un compuesto inorgánico. ¿Y cómo lo ha logrado? No sé. O sea, ¿cómo ha hecho posible esto si Berzelius decía que viene de un ser vivo? Este no es un animal, no es una planta. Ah, profesor, quiere decir que el compuesto que él ha usado, que se conoce como el cianato de amonio, ha formado un compuesto orgánico, que en este caso es la llamada la carbodiamida, ¿sí? Esta viene a ser la carbodiamida, Esto, mi estimado, se le conoce, voy a agregarlo acá, como la carbodiamida. Y la carbodiamida, ¿en dónde la encuentras? La encuentras en la urea, ¿sí? El compuesto orgánico que se ha creado se ha hecho a base de un compuesto inorgánico, la carbodiamida. Y la carbodiamida, voy a agregar un costadito acá, es un compuesto que encontramos dentro de la urea, ¿sí? La urea, listo. Y ya está. Friedrich Wöhler contento, se va y lo busca a su maestro, ¿no? Maestro, sensei, maestro, hippie. Se va y le explica que ha encontrado o ha hecho o ha formado un compuesto orgánico y inorgánico. El sorprendido va con él, pues, y él se sorprende, ¿no? Lo que ha hecho. Y lo primero que hace simplemente es eliminar cualquier evidencia, o sea, borrar todo. En su mesa todos los frasquitos, no, esto no sirve, no. Y pero maestro, ¿qué está haciendo? No, esto no tiene que salir a la luz. ¿Y por qué Jacob Berzelius mencionaba esto? Porque si esto se hacía de conocimiento, adiós su teoría vitalista. La teoría vitalista se dejaba de lado si esto se hacía conocer. ¿Por qué? Porque su teoría mencionaba que el compuesto orgánico tiene que provenir ¿de dónde? De un ser vivo. Y esto no es un ser vivo. Y no, ¿qué pasó, maestro? No. Y se va, está despedido,
Me voy a acusar con la Sudafil, despedido. Se va triste, le comenta a su pareja, a su esposa, y le dice, oye, mire, el laboratorio ha hecho esto, pero mi maestro me ha dicho que no sirvo para nada, me ha botado. ¿Pero qué has hecho? No, he descubierto que la carbodiamida se puede producir a partir de un compuesto inorgánico. Y él me ha dicho que no. No, le dice, no seas tonto, anda, tienes que demostrarlo, preséntalo. Comienza a generar nuevamente lo mismo y lo presenta. Y toda la población y todos los que escuchaban su versión, pues lo cree, porque es verdad. Y a esto lo que él ha conseguido, mi estimado, se llama lo que es artificial, compuestos orgánicos artificiales. Por ejemplo, la ropa de algodón, si sale de la planta como es el algodón, mi estimado, es un compuesto orgánico natural. Pero hoy en día se puede hacer polos sintéticos, artificiales, ¿sí? Entonces, tratan de asimilar o tratan en este caso de querer igualar al compuesto orgánico. A eso se llaman cinéticos. Por eso que existen muchas, me voy a lo textil, mucha ropa, mi estimado, que es de algodón y otros vienen a ser sintéticos, que simplemente han replicado la fórmula del orgánico a partir de un inorgánico, ¿sí? Entonces, esa es la idea con respecto a la química orgánica. A partir de aquí comienza, mi estimado, a generarse muchos compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, ¿sí? Aquí inició todo el cambio, la revolución de la química orgánica. Sigamos. Ahora, profesor, ¿y qué compuestos estudia la química orgánica? Los compuestos que estudia la química orgánica, son los siguientes, ¿sí? ¿Qué compuestos va a estudiar la química orgánica? Vamos a agregarlo breve nada más. Los compuestos orgánicos que estudia la química orgánica son los siguientes. A ver, ¿qué compuestos? Acá tenemos, mi estimado, que mencionarte a los llamados hidrocarburos. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos que estudia la química orgánica. Y aquí vamos a mencionar a cuántos. Acá vamos a mencionar a estos compuestos que ya deberías conocer y lo vamos a conocer. ¿A quién tenemos acá, Holguín? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Aquí? Acá tenemos a los alcanos, tenemos a los alquenos y tenemos a los alquinos. No, como tal no. Tenemos también a los llamados aromáticos. ¿Sí? Aromáticos. ¿Cómo nos damos o cómo verificamos que es un alcano? Los carbonos van a estar enlazados con el enlace simple. ¿Cuándo sabré que es un alqueno? Porque los carbonos están enlazados con el enlace doble. ¿Cuándo sabré que es un alquino? Porque los carbonos estarán enlazados con un enlace triple. ¿Sí? Ahí está. ¿Y cuándo sabré que es un aromático? Porque este va a presentar una figura geométrica, ¿sí? En este caso de esa manera, y en el centro vamos a encontrar lo que llamamos el anillo aromático. De esa manera. Los puntitos que tú encuentras acá, mi estimado postulante, son carbonos, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tiene ese aromático? Tiene 6. Listo. Profesor, disculpe,
A esta línea, ¿cómo lo llama? A esta línea nosotros lo llamamos enlace. ¿Enlace qué? Enlace simple. Y en el enlace simple nosotros vamos a encontrar, mi estimado, al sigma. Listo. Aquí, a este dos líneas que tengo acá, ¿cómo lo llamas? A esto lo llamas al enlace doble. ¿Correcto? Y aquí vas a encontrar un sigma y un pi. Un sigma y un pi. Profesor, acá yo tengo con 3 líneas. ¿Cómo se llama esa soncerita? Se llama enlace triple. Y en el enlace triple tú vas a encontrar un sigma y vas a encontrar 2 pi. Listo. Mira, para que nos demos cuenta, ¿no? ¿Cuándo es un alcano? ¿Cuándo es un alqueno? ¿Y cuándo es un alquino? Alcano simple, alqueno doble y alquino triple. Y el otro es un aromático. ¿Eso lo estudia la química orgánica? Sí, eso lo estudia la química orgánica. Pero no solamente eso, sino también aquí vamos a estudiar a los llamados oxigenados. Me había olvidado agregar algo ahí. Oxigenados. Cuando yo te hablé de hidrocarburos, acá solamente vas a encontrar carbono, hidrógeno. Hidrógeno, carburos, carbono. En los oxigenados vas a encontrar carbono, vas a encontrar hidrógeno y adicional a ello vas a encontrar oxígeno. ¿Y a quién tenemos acá? Acá tenemos, mi estimado, a los alcoholes, tenemos nosotros por aquí a los éteres, tenemos por este lado a los aldehídos y tenemos a las cetonas, para este lado. Tendríamos aquí al alcohol, tendríamos aquí al éter, tenemos por este lado al aldehído, y por este otro lado tenemos a la cetona. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta, mi estimado postulante, que es un alcohol? Porque aparece el OH. ¿Cómo nos damos cuenta que es un éter? Porque aparece el oxígeno uniendo a 2 sustancias más. ¿Cómo sabemos que es un aldehído? Porque ahí aparece el CHO. ¿Cómo sabremos que es una cetona? Porque acá, mi estimado, aparece el CO uniendo a 2 radicales. Listo. Ahora, acá, mi estimado, a esto, OH, su grupo funcional tiene un nombre. Claro, a esto lo llamamos oxidrilo. A este oxígeno tiene un nombre. Oxi. Aquí en el CHO. En el CHO, nosotros tenemos que hacerlo estructuralmente. Y esto es lo mismo que encontrarlo así, ve. R, carbono, enlace doble, oxígeno, hidrógeno. ¿Listo? Ahora, el CHO es esto, ¿ve? Y aquí encontramos otro grupo funcional. Este es el grupo carbonilo. ¿Sí? Profesor, y aquí, mira, ve, este CO es el mismo que está acá. Es el mismo. O sea, es como si yo hiciera esto nuevamente. Ahí. Y acá, mira, ve. ¿Sí? ¿Es el mismo? Sí. Esto también es carbonilo. Me olvidé algo agregarte en la parte de arriba. Te lo voy a mencionar, ¿sí? Acá algo me he olvidado. ¿Qué me he olvidado, profe? ¿Qué se ha olvidado usted? ¿En qué estará pensando? Como decía mi abuelita, está pensando en las bolas del chancho, seguro. ¿Qué faltó acá? Cuando los enlaces,
los carbonos que están unidos o los elementos que están unidos a un enlace simple va a presentar una hibridación. La hibridación aquí es sp3, sp3, ¿correcto? Cuando existe enlace doble, los elementos tendrán sp2, sp2, claro, está en el compuesto orgánico. Cuando hay un enlace triple, este carbono es sp y esto es sp. Listo. Entonces yo te hago la pregunta, el oxígeno que está con enlace simple, ¿qué hibridación tiene este oxígeno? sp3. Este oxígeno que tiene enlace simple también tiene sp3. Pero este oxígeno que está aquí con enlace doble, sp2. Pero solamente el oxígeno, también el carbono, sp2. Esto lo repites acá, ¿sí? Lo mismo, ¿ven? Porque es lo mismo. Listo, ya terminé con los 4, faltan 2 más. Antes de pasar a este lado, déjame mencionarte que tanto el alcohol como el éter van a ser ¿Iso qué? Isómeros. ¿Qué significaba isómero, mi estimado? Estos son isómeros. Isómeros. ¿Sí? Estos son isómeros. ¿Qué significa? Que el alcohol y el éter van a tener la misma fórmula molecular, pero con diferente composición o estructura, ¿sí? Al igual que el aldehído y la acetona, misma fórmula molecular, pero diferente estructura, diferentes propiedades. Vamos ahora con los otros dos. Vamos a agregar los otros dos. Vamos ahora a los dos siguientes. ¿Cuáles son esos dos siguientes, profesor? Tenemos acá a los ácidos carboxílicos y tenemos a los ésteres, ¿sí? Ácidos carboxílicos y tenemos nosotros aquí a los ésteres. Listo. Vamos a agregarlo. Ácidos carboxílicos, y tenemos por aquí a los ésteres, ¿sí? Cuando yo te hablo de un ácido carboxílico, se representa de la siguiente manera, ¿ven? Así. Cuando yo te hablo de un éster, se representa de la siguiente manera, ¿ven? Quiero que te des cuenta de algo. Mira el alcohol. Si yo, mira, del alcohol al éter, que tú sabes que son sustancias isómeras, del alcohol al éter, el hidrógeno ha sido reemplazado por un R. Observa el aldehído y la acetona. Este hidrógeno de acá ha sido reemplazado por un R. Observa aquí, este hidrógeno que está aquí ha sido reemplazado por un R, ¿sí? Entonces, por ahí para que generes tus grupos. Dime, a esta cosita que está aquí, ¿con qué nombre lo conoces, mi estimado postulante? ¿Qué? Es el grupo carboxilo. A esta cosita que está aquí, ¿con qué nombre lo conoces? El carboxilato. Listo. Ya está. Profe, pero así nada más. Observa, por favor, en este lado. Lo voy a jalar para este lado, ¿sí? Acá abajito y luego también el de acá. Lo voy a jalar acá. Esto, mi estimado, es de esta forma, ¿ve? El R, carbono,
oxígeno OH. ¿Sí? Ahí está, ve, el CO, OH, OH. Ahora yo te pregunto, mi estimado Marcos, esta cosita que está aquí, ¿lo conoces o no lo conoces? Claro, ¿cuál es el nombre? El carbonilo. Ah, profesor. O sea, usted me está mencionando que el carboxilo está formado por un carbonilo y este OH, ¿lo conocemos o no? Claro, ¿qué es? Lo voy a poner por acá, es el oxidrilo. Mira, ve. En la pregunta del año pasado te preguntaron cuáles son los compuestos que tienen carbonilo. Y no solamente son los aldehídos y las cetonas, sino también, en este caso, también es el ácido carboxílico, que está formado por el carbonilo y el oxidrilo. Pero no solamente esto, vamos al éster. En el éster, si queremos representarlo, esto será así, ¿ve? Su estructura. Y encontramos esto. ¿Qué? ¿En marzo? En marzo, ¿di? ¿Y por qué sufres? ¿Esto cómo lo llamamos? Carbonilo. Carbonilo. Ahora, la pregunta es, ¿conocemos a esto? Este es el óxido. ¿Sí? Entonces ténganlo en cuenta. El ácido carboxílico y el éster. Jesús 1 está recordando el año en marzo. ¿Postulaste en marzo, Jesús? No se dio cuenta. Un sufrimiento pequeño. Sigamos. De los oxigenados, ya terminamos los oxigenados. La manzana cansolta, estos dos también sí. Estos dos que van a ser isómeros, ¿correcto? Luego de los oxigenados, ¿viene qué? Los nitrogenados. Claro que sí, señor. Nitrogenados. Y en los nitrogenados aparece el carbono, aparece el hidrógeno, aparece el oxígeno y aparece el nitrógeno. Pero ten cuidado, ¿ah? No todos los nitrogenados va a estar presente el oxígeno. No en todos los nitrogenados aparece el oxígeno. Entonces vamos a hablar de los 3 nitrogenados. ¿Cuáles son esos 3, señor? Las aminas, las amidas y por último tendríamos a los 1, 2 y 3. Ahí está bien. Igual lo voy a poner acá. Y los últimos serían los nitrilos. Nitrilos. Entonces, acá vamos a estudiar a las aminas. Vamos a estudiar a las amidas. Y vamos a estudiar a los nitrilos. Nitrilos. ¿Sí? Cuando hablamos de aminas, ¿cómo lo representas? El R y el NH2. Listo. Ojo, de repente para los que recién están en esto, el R vamos a encontrar carbonos y hidrógenos acá. ¿Sí? Por si acaso. El R me representa a carbonos y hidrógenos, una cadena corta, mediana o larga. Las amidas. En las amidas nosotros vamos a encontrar esto, ¿ve? ¿Sí? Este CO es el mismo que está aquí, ¿ve? Este CO es el mismo. Y en los nitrilos nosotros vamos a encontrar esto. Listo. ¿Cuál es el nombre, mi estimado o mi estimada, de este compuesto? Este es el grupo amino, ¿correcto? ¿Cuál es el nombre de todo este grupo funcional? Amido, o también llamado Mafer, amido, ¿cuál es el otro nombre? Carboxamida. Puede ser llamado amido o también lo puedes llamar carboxamida. Oye, me parece o no ha venido Cristian hoy día.
No ha venido, ¿no? O sí está por ahí, no lo veo. ¿No ha venido Cristian? Oye, ni César, ¿no? Acá. CN. Cartoon Network, no. Esto es el ciano. El grupo ciano. Ya está, ¿ve? Ahora, acá tenemos que generarte algo. Profesor, ¿pero esto lo puede hacer estructuralmente? Sí. El R, el carbono, oxígeno, NH2. Dime, en las amidas, ¿qué vamos a encontrar? ¿A quién encuentras? Al carbonilo. Entonces, mira, si te vienen preguntas nuevamente del grupo carbonilo, ya sabes en dónde estás encontrándolo. Aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y en las amidas, ¿sí? Pregunta, este carboncito que está aquí, ¿qué hibridación presenta? sp2. El oxígeno, sp2, ¿correcto? Sigamos. Aquí, ¿también lo puedo hacer estructuralmente? Sí, hay que hacerlo. El R, carbono, 1, 2 y 3. Y mírame, aparece el enlace triple. ¿Qué hibridación tiene el carbono? sp y el nitrógeno también, sp. No está de más que yo te diga que aquí, en este caso, el carbono que está unido acá es sp, sp3. Entonces, mírame, sp3, sp2, sp, que es similar a lo de acá, ve. sp3, sp2 y sp. Listo. Ahora, todos estos compuestos, Maffer, tú lo has visto, lo has tocado, lo has comido, todos estos compuestos, ¿has podido tener contacto con ellos? ¿Sí o no? Claro. Por ejemplo, el alcano. ¿En dónde hemos usado alcano? Cristina, ¿en dónde se usó alcano? No. El gas natural, el gas doméstico. En casa. En casa, ustedes lo han usado. El gas doméstico. El propano. ¿Sí? Esto lo han usado. El alqueno. De repente no lo has usado como tal, pero lo has podido observar. Las grasas. Los aceites. Los alquinos. ¿Dónde crees que tú ves un alquino? En un balón de gas que usan los soldadores, lo que viene a ser la soldadura autógena. Ahí están los alquinos, ¿sí? Ahora, pues, alcohol. Oye, algún día, de repente un cumpleaños, ¿no, hijito? Sírvete. Ahorita no, porque están niños, todos ustedes niños, de acá 15 años ya. El alcohol, por ejemplo, las bebidas gasificadas, el alcohol etílico. Ay, está en estado etílico, alcohol etílico, ¿sí? El éter. ¿Qué viene a ser el éter? El éter se usa, mi estimado, como disolventes orgánicos, algunos como refrigerantes, ¿sí? El aldehído, los aldehídos, conservadores de compuestos orgánicos. Cuando fallece un ser querido, usan el formol. El formol es un aldehído. La acetona, las mujeres, los hombres también. Se pintan las uñas. Ay, no, está feo. ¿Qué haces? ¿Qué compras? La acetona. ¿Para qué? Para sacar el esmalte, la acetona. Aquí, ácido carboxílico. Te pica una hormiga. La segregación que deja la hormiga cuando te pica es un ácido carboxílico. Lo otro, en las ensaladas. O para preparar de repente un lechón, usan el vinagre, es un ácido carboxílico. El éster, también lo has consumido, son los saborizantes. ¿No? Hijita, no hay para la gaseosa, cómprate un refresco, repito, en sobre, de cualquier sabor, es un éster, lo estás consumiendo. Las aminas, las aminas lo has consumido desde que ha tenido un año. Ay, mi hijito está con fiebre, cómprale una pastilla. Ahí están. Las pastillas, las drogas. Ahí están. Las aminas. ¿Sí? Las drogas. Amidas. Se usa, mi estimado, como
en algunos casos como fertilizantes. Las amidas, uno de ellos es la urea, ¿sí? La urea, y los nitrilos vienen a ser ácidos. Entonces, esto, mi estimado, es lo que la química orgánica estudia. Ahora, acá se ve simple, ¿no? Está facilito, profe. Cada semana tenemos que estudiar al alcano, luego el alqueno, luego el alquino. Pero no solamente estudiarlo por estudiar, tenemos que estudiar su composición, sus propiedades, cómo se forma la cadena. Y más o menos Holguín se queda por acá. Porque cuando llegamos a oxigenados no quiso saber nada de alcohol, de éter. ¿Sí? Imagínate. Entonces, esto es lo que tenemos que estudiar con respecto a los compuestos orgánicos. ¿Sí? Todos ellos. Entonces son 3 los hidrocarburos oxigenados y nitrogenados. Mi estimado, si tú tienes un alcohol, por ejemplo, ¿tú podrás decir que el alcohol es un hidrocarburo? No. Desde el momento que presenta oxígeno, dejó de ser un hidrocarburo. Desde el momento que presenta nitrógeno, dejó de ser hidrocarburo. El hidrocarburo solamente presenta carbono y hidrógeno. Una pregunta de admisión 2015 de la UNI, o San Marco, una de las 2 universidades, vino una pregunta con respecto a los hidrocarburos. Y nos mencionan del gas. El gas natural tiene estos siguientes compuestos, carbono, hidrógeno, maestro, y dice, tiene los siguientes compuestos, y te menciona, te dice, estos compuestos pertenecen a la familia de los, si tiene carbono e hidrógeno, pertenece a la familia de los hidrocarburos, ¿correcto? Si tuviera oxígeno, oxigenados, y si tiene nitrógeno, nitrogenados. El único compuesto que presenta carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son las amidas. ¿Y por qué te lo menciono? Porque estos compuestos estos 4 elementos se llaman los elementos principales u organógenos, ¿correcto? Organógenos. Entonces, esos 4 elementos son los organógenos. Y justo estaba viendo yo una transmisión, y son 4 solamente los organógenos. Está el azufre y está el fósforo. Pero ¿cuál de los 4 que te menciono, cuánto tiene en composición? Te mencionan que el oxígeno tiene el mayor porcentaje de composición. El 65% lo tiene el oxígeno, 65%. Creo que el 18% lo tiene el hidrógeno y luego, no, el nitrógeno, luego baja el hidrógeno, todo eso. ¿Sí? Entonces, no solamente son los 4, son 6, el fósforo y el azufre también lo es, pero aquí en este caso son los principales, en la química orgánica son esos 4, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Dicho esto, pasamos ahora, mi estimado Gustavo, a las características generales de los compuestos orgánicos. ¿Sí? Vamos a pasar a las características generales de los compuestos orgánicos. ¿Él estuvo en ciencias? ¿Ahora lo veo en letras? ¿O estoy equivocado? Me acerco. Los signos son suficientes, no me acuerdo. ¿Cómo era para calcular el número de enlaces que hay signo? Sí. ¿Cómo era? Atomicidad. ¿Atomicidad más 1? Menos 1. Menos 1. Pero si hay ciclo, súmale 1. Ah, yeah. O sea, solamente atomicidad. Atomicidad. ¿Sí? Cuando son cadenas lineales, es atomicidad menos 1. Pero cuando hay ciclos, es atomicidad menos 1 más el número de ciclos. ¿Cuántos ciclos hay acá? Hay 1, listo. Ah, yeah. ¿Sí? Y digo si está mal, pero para los cercanos la fórmula era para calcular la cantidad de carbonos y hidrógenos era CN. Y el otro era 2N más 2. Sí. Ah, entonces está bien. ¿Y si se puede simplificar yo cuando? Sí, sí se puede, sí. Que no le hablen de ciclos, dice. Vamos ahora a las características de los siguientes compuestos.
Y acá tengo que ir a Paiján. Tengo Paiján clases. Porque, vamos. ¿En Paiján hay más que acá? Sí, en Paiján sí. En la tarde llegamos, en la tarde, yo he ido a la tarde a dictar, pero no ha ido los del D, por ejemplo, allá los del D son algo de 14, área D. Aquí área D son 4. ¿Sí? No, hay varias allá. Sí, hay varias. Características. ¿Por está fea la cosa? Características. La primera característica que tenemos que mencionar es que están formados, los hidrocarburos están formados por compuestos, bueno, los compuestos orgánicos, ¿no? Formados por, y aquí voy a agregar, los elementos organógenos y los elementos secundarios, ¿no? Secundarios. Formados por elementos organógenos, y aquí vamos a hablar de elementos secundarios. Ojo, a los organógenos son los principales, ¿ya? Así le llaman. Secundarios. Cuidado en tu examen, diga, ¿cuáles son los elementos principales? Ay, no sé, porque el profesor me habló solamente de organógenos y secundarios. Los organógenos es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El chon, ¿sí? ¿Y qué compuesto tiene el chon? Las amidas. Las amidas tienen los 4 elementos. Y dentro de los secundarios, nosotros vamos a tener aquí al sodio, al yodo, al cloro, al bromo, al potasio, etc. Ahí está, ¿sí? Listo. Entonces, la primera característica de los compuestos orgánicos es que van a estar formados por los organógenos y por los secundarios. Sigamos. Segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica? En la segunda característica vamos a decir que estos compuestos son covalentes. ¿Qué significa que la mayoría de los compuestos son covalentes? ¿Sí? La mayoría son covalentes. La mayoría, cuando yo digo la mayoría, o mejor, generalmente, no quiere decir que todos, ¿ah? Generalmente son covalentes. ¿Qué significaba covalentes? Cuando hablamos que son covalentes, generalmente son covalentes, es porque existe compartición de electrones. Compartición de electrones. Y cuando hablamos de compartición de electrones, es que cuando forma, lo voy a hacer acá, en la mañana no lo he hecho, pero acá sí lo voy a hacer con calma. Acá, mi estimado, quiere decir lo siguiente, que el carbono, cuando se una con otro elemento, por ejemplo, con el hidrógeno, el carbono dice yo aporto mi electrón, el hidrógeno dice yo también aporto mi electrón. Y esto, mi estimado, se va a enlazar por covalencia. Aquí existe compartición de electrones. ¿Sí? A eso llamamos covalencia, compartición de electrones, cuando el elemento se une con otro elemento. Pero dije la palabra general.
porque va a haber el caso que también sean iónicos, que ahí llamaríamos por transferencia de electrones. 3. ¿Cuál es el punto 3? Vamos a decir que la mayoría no se disuelve en el agua, o sea, no son solubles. No son solubles. La mayoría no son solubles. No son solubles en el agua. En el agua. Y cuando nosotros hablamos de agua, tú, postulante de ciencias, tienes que saber que el agua es una sustancia polar. O sea, la mayoría de compuestos orgánicos no se disuelven en sustancias polares. En este caso, el agua. Por ejemplo, ¿nosotros somos compuestos orgánicos? ¿Sí o no? Claro, sí somos. Cuando tú vas a la ducha a bañarte, ¿tú te disuelves? No, ¿sí o no? No te disuelves. ¿Por qué? Porque el agua dice que no es soluble con los compuestos orgánicos. Ahora, profesor, ¿pero cuál es soluble entonces? Aquí lo vamos a mencionar, ahí te menciona. Pero sí son solubles en sustancias apolares, pero sí en sustancias apolares. ¿Y cuáles son esas sustancias apolares? Vamos a agregar acá, pero sí en sustancias apolares, pero sí en sustancias apolares. Profesor, ¿pero quiénes son esas sustancias apolares? ¿Uno de ellos cuál es? Como el benceno, que ¿quién se levanta esta hora? ¿Abraham esta hora tú? Los domingos. Como el benceno. El benceno, otro el ciclohexano, otro el éter, o también podría ser el tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono, ¿sí? En esos compuestos se puede disolver la mayoría de compuestos orgánicos. Imagínate que tú estás en la ducha y en lugar de caer agua cae ciclohexano. ¿Te vas a degradar? Sí. Comienza tu piel ¿a qué? Comienza a degradarse, comienza a hacerse herida. Porque dice que estos compuestos apolares se pueden disolver a los compuestos orgánicos. En cambio el agua no, pasa nada. Sigamos. Vamos con el punto number 4. 4, lo hablo en inglés para recordar al profesor Imer. Que en paz descanse. ¿Cómo lo sacaron en inglés, sí? Profesor Imer, presente. Profesor Imer, presente. Profesor Imer, presente. Sigamos. 4. Vamos a decir que los compuestos orgánicos son más abundantes, que los inorgánicos, son más abundantes que los inorgánicos. Jesús 2. ¿A qué propiedad nos referimos o a qué propiedad relacionamos esta característica? Yo les he dicho que a los chicos que ya vienen preparándose, esto no es un inicio, esto para ti sería un repaso. Son más abundantes que los inorgánicos. ¿Qué propiedad se relaciona a esta característica? Jesús 1 responde. Claro,
Esta característica que los compuestos orgánicos son más abundantes que los inorgánicos se debe gracias a una propiedad del carbono llamada autosaturación. Autosaturación. Saturación. O llamada también concatenación. ¿Sí? Concatenación. Profesor, disculpe, no entiendo. Mira, ve, cada vez que nosotros hablamos de un compuesto inorgánico, cada vez que tú creas que hay un compuesto, existe un inorgánico, habrá, mi estimado, 7 millones de veces un compuesto, 7 millones de veces un orgánico. Si acá hay un inorgánico, acá hay 7 millones de veces. ¿Y a qué se debe eso? Se debe gracias a la propiedad del carbono, la llamada autosaturación, que lo vamos a estudiar esta parte. Autosaturación o concatenación. ¿Sí? Listo. 5. Es por eso, y ahí pongo siempre el ejemplo yo de los medicamentos. Vamos a imaginar que a Abraham le duele la cabeza y su apoderado dice, ¿sabes qué? Espérate. Presente. Y vamos a imaginar que Abraham le duele la cabeza y su apoderado le dice, ¿sabes qué, Abraham? Consume, hijo, paracetamol. Él va a la farmacia, pide paracetamol y le dan una opción de abanicos del paracetamol. Le dan en Panadol, en Chao, no sé cuántas pastillas le dan. ¿Y a qué se debe eso? Gracias que el compuesto orgánico, gracias al carbono, que puede presentarse de muchas formas, ¿sí? Y eso hace que genere mucha abundancia. 5. Vamos a decir que son termolábiles. ¿Qué significa termolábiles? Son termolábiles. Son termolábiles. Cuando hablamos termolábiles, mi estimado Abraham, vamos a decir que no resisten o se descomponen rápidamente. Dime. La fórmula de la pregunta 7 no ha salido. Está en la 4, escondida. Escóndelo, está escondido. Ahorita lo hago que parezca, espérate. ¿Qué? ¿Qué escuchó yo? Yo escuché otra cosa. Son termolábiles. ¿Qué significa termolábiles? Que se descomponen fácilmente por el calor. Se descomponen fácilmente por acción del calor. Hey, silent please. Fácilmente por acción del calor. Por acción del calor. A eso llamamos termolábiles. 6. ¿Qué? ¿La uña? ¿Ya que tiene la uña? ¿Qué? La uña ya. La hulla. ¿Por qué la hulla? Los compuestos orgánicos como la hulla, el lignito, la turba, son compuestos que tienen carbono. Cuando tú enciendes o quemas ese compuesto va a generar calor. Entonces la hulla, por ejemplo, o la turba y hulla,
no generan mucho poder calorífico. Pero no tiene nada que ver con esto. Acá dice que son termolábiles porque fácilmente se descomponen por acción del calor. Por ejemplo, una bolsa plástica. Una bolsa plástica, si tú lo pones, por ejemplo, enciendes una vela, un fósforo, dime, ¿se va a descomponer fácilmente? Sí, ¿correcto? Entonces se descomponen fácilmente en comparación a otros compuestos como puede ser este, ¿ve? Este metal, que es el acero, es fierro y carbono. Si tú le agregas un adito a una velita, ¿se va a descomponer el acero? No. Entonces, si tú comparas el compuesto orgánico con el compuesto inorgánico, el orgánico rápidamente se descompone por acción del calor. ¿Sí? Seguimos en la 6. Son aislantes. ¿Qué significa que son aislantes? Vamos a decir que son malos conductores de la corriente eléctrica. Son malos conductores. Son malos conductores de la corriente eléctrica. Pero te hago la pregunta, mi estimado Abraham. ¿Qué compuesto orgánico es buen conductor? Orgánico. Son aislantes porque son malos conductores de la corriente eléctrica, excepto el grafito. Claro, excepto el grafito puro, ¿eh? Excepto el grafito. El grafito es una sustancia que presenta o está hecho a base de carbono. Y este es un buen conductor de la corriente eléctrica. ¿Sí? Después la mayoría de compuestos son malos ojo, la palabra es malos. No quiere decir que no conducen, son malos conductores. ¿Sí? Por ejemplo, un mal conductor son las cintas aislantes, esas son las que están por ahí, son las que te sirven para poder revestir los cables o cuando conectas dos tipos de alambres, le agregas esa cinta aislante. ¿Sí? 6, vayamos de las 6 a las 7. 7. Procediendo con tranquilidad, pausado, con calma. Siete. En el problema 7 me dice lo siguiente. En el problema 7 nos habla del bajo punto de fusión. Problema 7, perdón, parte 7. Esta parte es muy teórica. Siempre la parte de introducción siempre es teórico. 7, mi estimado postulante. Reaccionan lentamente. Reaccionan lentamente. ¿Cuándo decimos que reaccionan lentamente? Reaccionan lentamente. Si tú lo comparas con los compuestos inorgánicos, claro, con algunos, estos van a reaccionar, mi estimado, de una forma lenta, una forma en la cual de repente se vea todo el proceso de descomposición. ¿Sí? Lo comparas con los inorgánicos, hay una reacción lenta. Pero en algunos casos, 8, perdón, los 7 es bajo, bueno, por ahí me salté, voy a hacerlo acá en la 8, presenta bajo punto de fusión. Presentan bajo punto de fusión. Presentan bajo punto de fusión. Bajo punto de fusión. Punto de fusión. ¿Cómo así, profesor? Mi estimado,
Cuando nosotros hablamos de bajo punto de fusión, es que ellos, ya dicho de paso, de estado sólido a estado líquido se va a dar entre aproximadamente temperaturas menores de 400, menor a 400 grados, menor a 400 grados Celsius, ¿sí? Menor a 400 grados Celsius. Comparamos. Gustavo, ¿tú eres un compuesto orgánico? Sí. Si tú, Gustavo, entras con un pequeño metal que también es de carbono, tú también eres de carbono, entras a un horno, ¿sí? Te encierran en el horno, te ponen temperatura 30, 40, 50, 100, 80, 100, 120, 160. Te sacan a ti, te sacan y sacan al acero. Pregunta, ¿tú sales intacto? Claro, vamos a imaginar que ya, ¿no? ¿Tú sales intacto o sales carbonizado? Carbonizado, claro. Pero dime, ¿y el acero? Intacto. ¿Por qué? Porque nosotros como compuesto orgánico tenemos un punto de fusión, mira, menores a 400, 120, algunos tendrán 100, otros 200. Pero los inorgánicos, como el acero, su temperatura para pasar de estado sólido a estado líquido tiene más o menos 800, 900 a 1000 grados, ¿sí? Para que pase de un estado sólido a un estado líquido. Punto de fusión de sólido a líquido, ¿sí? Vamos con la característica 9. Vamos con la característica 9. En la característica 9 nos mencionan que son volátiles, son inflamables, ¿sí? Y combustibles. Vamos a decir que son volátiles. Son volátiles. Volátiles. ¿Qué significa volátiles? Dímelo. ¿Qué significa inflamables? Inflamables y combustibles. ¿Qué significa? A ver, alguien que me diga. ¿Qué significa que son volátiles? Claro, los volátiles, porque tienen su temperatura de ebullición es muy baja. ¿Sí? Por ejemplo, el alcohol. Si tú al alcohol no lo dejas destapado, el estado líquido pasa a estado gaseoso. Rápidamente, son volátiles. ¿Cuándo decimos que son inflamables? Porque rápidamente van a ¿qué? A generar, ¿qué puede decir? Llama, ¿sí? Flama, o rápidamente se enciende. Por ejemplo, el alcohol. Tú has visto que cuando, bueno, yo tenía antes mi cocinita de alcohol, agregabas alcoholcito en esa cocinita como si fuera una ollita, ibas con el fósforo así, ve, y ¡pah! Lo tirabas. Y en el aire nada más se encendía. Son inflamables. Tú has visto en los letreros de los grifos, ¿qué te dice? No encender fuego a más de 100 metros de distancia, ¿sí o no? Porque son inflamables. ¿Y qué? ¿Cuándo decimos que son combustibles? Cuando generan energía o generan calor. ¿Nosotros somos combustibles? Sí. ¿Sí? ¿Esto es combustible? Sí. Tú enciéndelo y va a generar calor. Que te enciendan a ti vas a generar calor. ¿Correcto? Listo. Son volátiles, inflamables y combustibles. Sigamos. Lo último. Vamos a hablar de la isomería, lo que hemos hablado por allá. 10. Hablemos de la isomería. Aquí. Isomería. Cuando yo les hablo de isomería, recuerda, vamos a decir, misma fórmula molecular,
¿sí? Con diferentes estructuras. Así lo conocemos. Misma, presentan misma fórmula molecular, la misma fórmula molecular, con diferentes estructuras, ¿Cómo así, profesor? Mira un ejemplo aquí. Yo tengo, por ejemplo, carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1. Mírame. Esta es una fórmula química, ¿sí? En donde tú observas que hay 2 carbonos, 6 oxígenos y 6 hidrógenos y un oxígeno. Pero esta fórmula química me va a representar a 2 estructuras. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿ve? CH3, oxígeno, CH3. ¿Sí? Mira, ve, 2 carbonos, 6 hidrógenos, un oxígeno. ¿Sí? Ahí está. Pero también esto lo puedo representar así, ¿ve? CH3, CH2, OH. Listo. Una misma fórmula, diferente estructura. Ahora, que lo hemos visto por allá, si está el oxígeno así solito, ¿qué compuesto es este? Este es un éter. Este es un éter. Y si está el grupo OH, este es un alcohol. Y dime, ¿el éter con el alcohol son isómeros? Sí, ve. Presentan la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. ¿Ves? ¿Sí? A esto se llama isómero funcional. Isómero funcional. Ahora, escúchame. Te puedo poner otro tipo de ejemplo. Aquí, carbono 4, hidrógeno 10. ¿Sí? Y esto presenta, mi estimado, diferentes formas de construir. Mira, ve, te puedo presentar esto, ve. CH3, CH2, CH2, CH3. Mira, ve, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Hidrógenos, 3 más 2 más 2 más 3, 10. ¿Correcto? Ahí está. Primer punto. Pero también puedo presentarlo así, ¿ve? También yo puedo presentarlo de la siguiente manera, ¿ve? Mira, ve. Dime, ¿el primero con el segundo es igual? Es distinto. El primero es una cadena lineal, mientras que en el segundo observas que no es lineal. Mira, ve. ¿Ves? Pero tienen la misma cantidad de carbonos. Cuenta, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Hidrógenos, 3 más 3 más 3, 9 más 1, 10. Entonces tiene diferente estructura, pero con la misma fórmula molecular. A eso se llama el fenómeno de isomería, ¿sí? Misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Y ahí hemos terminado la parte de las características. Vamos a hablar de tipos de fórmulas. Hablemos de los tipos de fórmulas. Tipos de fórmula. Tipos de fórmula. ¿Sí?
fórmula. Y aquí vamos a hablar, bueno, son 5 fórmulas que vamos a hablar. Lo vamos a poner, como ahí está el texto, lo voy a poner como ejemplo nada más. ¿Sí? Hay una fórmula por aquí. Aquí hay una segunda fórmula por este lado. Por aquí voy a tener una tercera fórmula. Mira acá. Una tercera fórmula por aquí. Pero me alcance. Una cuarta fórmula por acá. Espero me alcance. Y una quinta fórmula por este lado que espero me alcance. Listo. ¿Sí? Vamos a hablar primero de la fórmula molecular, y eso es que me falta una acá. Hablemos primero, hablemos de la fórmula molecular. Fórmula molecular, también lo llamas general, ¿sí? Fórmula molecular, fórmula general, la fórmula verdadera. Acá, mi estimado, en esta fórmula, escúchame bien, solamente vas a ver la cantidad de hidrógenos, carbonos, oxígenos, la cantidad de átomos, mas no vas a ver enlaces. ¿Cómo así? Mira aquí, ve. Si yo te digo carbono 5, hidrógeno 12, esa es la fórmula molecular, ¿sí? Si yo te menciono carbono 4, hidrógeno 10, es una fórmula molecular. Y yo te pregunto, observa aquí, dime, ¿cuál es la atomicidad? Observa, ¿cuál es la atomicidad de esta fórmula molecular? En donde solamente ves cantidades de átomos. Para yo sacar la atomicidad, tú tienes que hacer es sumar los 5 carbonos más los 12 hidrógenos. ¿Y cuánto será aquí? 17. Correcto. Te pregunto nuevamente aquí, ¿cuál es la atomicidad? Y tú me dices, sumas el 4 más el 10, y esto será 14. Ya está bien. Entonces, profesor, si me piden calcular atomicidad, ¿cuánto será acá? 9. ¿Cuánto será aquí la atomicidad? 14, ¿sí o no? ¿Ves? De esa forma hay la atomicidad. O sea, la fórmula molecular me va a pedir o me va a ayudar a encontrar la atomicidad. Pero no solamente eso. Acá, mi estimado, un costadito acá. Te voy a pedir, mi estimado, la cantidad de enlaces sigmas. Enlaces sigmas. ¿Qué es lo que tienes que hacer para calcular los enlaces sigmas? Exacto, a la cantidad de tu atomicidad le vas a quitar 1. Quiere decir, profesor, que si yo tengo 17 le quito 1, ¿esto cuánto te queda? 16 sigmas. Entonces, dicho eso, ¿cuántos enlaces sigmas tengo acá? Habla, profesor, con lo que usted me ha explicado, yo tengo 13 sigmas. Profesor, a ver, disculpe, me quedé mínimo con un múltiplo. ¿Cómo, profesor? No entiendo. Cuando te pidan atomicidad, cuenta la cantidad de átomos. 5 más 12, 17. Si te piden sigmas, a la atomicidad que encontraste, quítale 1. 17 menos 1, 16. Si acá tienes 14 menos 1, 13. Esa es la fórmula molecular. Mi estimado, hablemos, ahí no está, lo voy a agregar acá. Hablemos de la fórmula empírica. Fórmula empírica. La fórmula empírica, o también llamada simplificada. Simplificada. Déjame agregártelo acá para que no te vayas. Fórmula molecular, también llamada general.
¿sí? General, o en algunos casos también la llaman verdadera. Mira, la fórmula empírica es la simplificada. ¿De dónde? De la molecular. O sea, escúchame bien, si yo tengo, por ejemplo, carbono 4, hidrógeno 10, ¿puedo convertir esto a una fórmula simplificada? ¿Qué quiere decir simplificada? Simplificada quiere decir que le vas a sacar mínimo. Dime, ¿le puedo sacar mitad al 4? ¿Le puedo sacar mitad al 10? ¿Cuánto quedaría? Quedaría, mi estimado, carbono 2. Listo. Lo que yo tengo o lo que yo conseguí en este lado de acá, mira, esto es la fórmula empírica. Y lo que yo tengo o que lo que sale de aquí es la fórmula molecular, ¿sí? La fórmula empírica y la fórmula simplificada. Profesor, póngame otro ejemplo. A ver, carbono 6, hidrógeno 6. ¿Puedo generar una fórmula empírica? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué tengo que hacer? Dime, ¿qué le voy a sacar? Hay que sacarle, profesor, sexta y sexta. Si yo le saco sexta, acá agrego el 6. Y esto es carbono 1, hidrógeno 1. Dime, ¿cómo lo llamas a esto? La fórmula empírica. Esto, ¿cómo lo llamas? Fórmula molecular. Porque ahí hay problemas que te piden calcular la fórmula empírica, ¿sí? Entonces tú encuentras la fórmula molecular y luego pasas a la fórmula empírica. 3. ¿Qué fórmula es? ¿La semi? La fórmula semidesarrollada. En la fórmula semidesarrollada, solamente se observan los enlaces de las hibridaciones sp3, sp2 o sp. Escúchame bien. Solamente se ven los enlaces entre carbonos, entre oxígenos y entre nitrógenos. ¿Cómo así? Me voy a basar en este ejemplo. En este. Mira. Carbono 5, hidrógeno 12. ¿Sí? Observa ahí. ¿Cuántos carbonos hay? 5. Agrego 1, agrego 2, agrego 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahora, yo le agrego de carbono a carbono, enlace, enlace, enlace y enlace. Solamente se ven los enlaces de carbono a carbono. Los hidrógenos no se ven los enlaces. Pero yo te pregunto, y dicho de paso, el carbono tiene una propiedad llamada tetravalencia. El carbono va a tener 4 enlaces. Aquí este carboncito, ¿cuántos enlaces usó? Ya usó 1. ¿Cuántos hidrógenos le falta para 4? Le falta 3. Este carboncito ya usó 2 enlaces. ¿Cuánto le falta para 4? 2. Este carboncito ya usó 2 enlaces. Le falta 2. Este también usó 2, ¿cuánto le falta? 2. Y este carboncito usó 1, ¿ve? Le falta 3. Listo. Y si tú quieres, súmalo. 3 más 2 más 2 más 2 más 3 te da 12. Esa es la fórmula semidesarrollada. Solamente se ven los enlaces de las hibridaciones o de los carbonos-carbonos, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. 4. Hablemos de la fórmula condensada. La fórmula condensada te va, mi estimado, a unir o a tratar de condensar o combinar los que se repiten de manera consecutiva.
No entiendo nada, profesor. Mírame, voy a usar carbono 5, hidrógeno 12. De acá me salió la semidesarrollada. Hago esto, ve. CH3, CH2. Mira aquí los que recién están. Observa, por favor, no te pierdas. Listo, ya está. Esta fue la molecular, esta es la semidesarrollada. Hay que hacer la condensada. Mírame. Bajas CH3 y los carbonos consecutivos que son iguales, tú lo puedes condensar. A ver, este es igual a este, sí. Este es igual a este, sí. Este es igual a este, no. Solamente hay 3 iguales consecutivos. ¿Qué haces? Agregas esto, ve. CH2, y como son iguales, le agregas acá el 3. ¿Sí? 1, 2, 3, ahí está el 3. Y luego CH3, CH2, y luego agregas el CH3. ¿Listo? Esa es la fórmula condensada. ¿Sí? Trata de reducir la fórmula, ¿sí? En este caso, uniéndolo en un conjunto y agregando, bueno, valores del carbono que hay. Profesor, ¿y por qué no lo une el de acá con el de acá si son iguales? Porque no están consecutivos. Estos 3 sí están consecutivos, estos 2 no. ¿Sí? ¿Lo ves? Listo. 5. Fórmula desarrollada. Dime. ¿Qué? ¿Reactividad? No es autosaturación o concatenación. Ya. La fórmula desarrollada. En la desarrollada se van a observar todos los enlaces. Profesor, ¿cómo así? No entiendo. Mira aquí. Carbono, 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 carbono. Ahí tiene los 5. Profesor, pero hay 3 hidrógenos. Agrégalos. Mírame. 1, 2 y 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2 y 3. Y agregas acá un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno. Mira, agregamos los hidrógenos y tienes tú la fórmula desarrollada, también llamada la forma esquelética. En la fórmula desarrollada vas a observar todos los enlaces, no solamente de carbono-carbono, sino de carbono-hidrógeno, todos. Todo se ve en los enlaces, ¿sí? Chicos, y ahí también hemos terminado esta parte, lo vamos a continuar luego ya la próxima semana, porque vamos a hablar del carbono la próxima semana.